Vamos a empezar otra vez a hablar de los caballos. Los caballos son únicos en cuanto a la liberación de los reticulocitos. En una anemia leve a moderada empiezan a liberarse recién a los 2 a 3 meses y en una hemolítica a los 1 a 2 meses. La deficiencia de hierro, que en las otras especies es microcítica hipocrómica, en los caballos es normocrómica. Generalmente cuando hay una anemia hemolítica o hemorrágica que no tiene signos en el caballo, hay que hacer una evaluación de la médula ósea. Por métodos automatizados no podemos ver los reticulocitos y en la anemia hemolítica hay secreción de eritropoyetina. ¿Cuáles son los efectos esplénicos en los caballos? El vaso puede guardar el 50% de los eritrocitos. Entonces hay una contracción esplénica durante la excitación, el ejercicio, y puede haber una eritrocitosis o hematocrito normal en los animales anémicos. Pero también puede haber un secuestro esplénico de eritrocitos cuando hay una congestión secundaria a la anestesia por barbitúricos, como por ejemplo por barbitúricos y el alotano, y puede haber una disminución del hematocrito. Entonces podemos tener un aumento del hematocrito por contracción esplénica y una disminución del hematocrito por fármacos como barbitúricos y alotano. Ahora, si la anemia es no regenerativa, ¿puede el mecanismo ser determinado sin una evaluación de la médula ósea? Hablando ya de perros y gatos. Tenemos la anemia de la enfermedad inflamatoria, que es la anemia más común, la anemia no regenerativa más común. ¿Cómo es esta anemia? Generalmente es una anemia leve a moderada y tenemos los signos de inflamación en el ecograma. Tenemos la anemia de la enfermedad renal, que es una anemia ya más grave por la falta de la eritropoyetina, que generalmente es normocítica normocrónica. La anemia de la enfermedad inflamatoria también es normocítica normocrónica. Y tenemos la anemia por deficiencia de hierro, generalmente es tenemos la hipocromasia marcada por la falta de hierro y microcítica, donde había una falta de maduración del citoplasma entonces. Para todas las otras anemias necesitamos una evaluación de la médula ósea. Tenemos para una mielofibrosis, podemos tener unos esquistocitos y en la anemia megaloblástica, o sea, tenemos una anemia eh, con eritrocitos grandes y con núcleo, podemos tener en el caso del virus de la leucemia felina y en el caso de la deficiencia de ácido fólico en los perros, como vieron en su clase de anemia, cuando hay falta de maduración del núcleo. Acá tenemos una hemólisis microangiopática con en coagulación intravascular diseminada, en donde se ven los esquistocitos. Fíjense, estos fragmentos de eritrocitos que se llaman esquistocitos, entonces se ve en la coagulación intravascular diseminada. Acá vemos la anemia por deficiencia de hierro, fíjense cómo tienen un hilito nomás de hemoglobina. Y acá es total, anulocitos también se llaman estos. Fíjense la palidez central tan evidente, entonces estos son eritrocitos hipocrómicos y microcíticos típicos de la anemia por deficiencia de hierro. Acá tenemos macrocitos, normocitos y microcitos. Acá tenemos hipocromasia y anisocitosis también. Acá tenemos hipocrómicos, entonces
con una palidez central aumentada y acá tenemos un eritrocito grande y policromatófilo. Acá tenemos eritrocitos nucleados, metarubricitos. Acá tenemos dacriocitos. O sea, en la mielofibrosis, entonces puede haber la presencia de dacriocitos, eritrocitos con forma de lágrima. Y podemos tener megaloblastos cuando hay deficiencia en la maduración del núcleo con el virus de la leucemia felina, como le mencioné antes. Ahora vamos con la interpretación del trombograma. El trombograma vamos a evaluar con el recuento de plaquetas y también con la evaluación de la morfología de las plaquetas. Los trastornos plaquetarios pueden ser cuantitativos, que es lo que lo hacemos mediante el hemograma, y cualitativos. La primera pregunta que nos hacemos es si la cantidad de plaquetas está aumentada, disminuida o normal. Los recuentos automáticos en gatos generalmente son inexactos porque hay una aglomeración de las plaquetas, sobre todo con los métodos de impedancia, que es lo que utilizamos en el laboratorio. Y también a veces el tamaño de la plaqueta puede ser parecido al tamaño del eritrocito en el caso de los gatos. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se hace cálculos, o sea, se hace una corroboración en los frotis sanguíneos. Tiene que haber de 5 a 20 eh, plaquetas por campo para que el recuento sea para que no haya trombocitopenia. Si existe trombocitosis, ¿es reactiva o primaria? La trombocitosis reactiva o secundaria es la más común. Entonces puede ser debido a la trombocitosis secundaria puede ser debida a una esplenectomía, eh, y la trombocitosis primaria es debida a a una leucemia de trombocitos, que es muy poco común. Si existe trombocitopenia, se puede determinar el mecanismo. Los mecanismos de trombocitopenia son una mayor utilización por pérdida de sangre, que puede ser eh, por hemorragia, pero si hay menor a 40.000 plaquetas por microlitro de sangre, quiere decir que la trombocitopenia fue la causante de la hemorragia. Puede ser por coagulación intravascular diseminada, una mayor destrucción que puede ser por inmunomediada, primaria o secundaria, que puede ser a agentes infecciosos o tóxicos o medicamentos. Puede ser un aumento del secuestro por endotoxemia, hepatomegalia, hipotermia o esplenomegalia, y una disminución de la producción por enfermedad ósea intramedular, que ahí disminuyen las tres líneas celulares, o sea, disminuyen los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. Todo esto vieron mejor en la clase anterior. La utilización asociada a coagulación intravascular diseminada. Acá tenemos acompañada de un leucograma inflamatorio, de esquistocitos y de toxicidad de neutrófilos. La trombocitopenia por secuestro, generalmente tenemos hepatoesplenomegalia. En la trombocitopenia por destrucción, generalmente tenemos acompañada de anemia hemolítica inmunomediada, entonces vamos a tener esferocitos y una hiperplasia megacariocita en médula ósea. Tenemos eh, también por destrucción y secuestro puede relacionarse con hepatoesplenomegalia.
La trombocitopenia hiperproliferativa está relacionada con otras citopenias periféricas, disminuye la cantidad de megacariocitos en las biopsias y vimos que en secuestro que en las inmunomediadas aumenta. Tenemos agentes infecciosos como la erliquiosis, enfermedad medular inmunomediada, toxicidad medular, aplasia medular y mieloptisis. La mieloptisis es, por ejemplo, cuando tenemos un trastorno neoplásico de otra índole en médula ósea que impide que crezcan las células normales. Acá tenemos las plaquetas normales caninas, que son estos fragmentos lilas con gránulos lilas, plaquetas normales felinas, plaquetas equinas. Los equinos tienen menor cantidad de plaquetas. Acá están las plaquetas equinas, bovinas, que tienen mayor cantidad de plaquetas que las otras especies. Y vamos con un caso clínico. Le tenemos a Emma, especie canina, raza Pug, sexo hembra, edad 2 años. La fecha de ingreso fue el 21 de agosto del 2015. Los síntomas fueron inapetencia, decaimiento, temblores, temperatura 41 grados centígrados y presencia de una garrapata. Acá se le ve a ella bastante decaída. Acá tenemos sus análisis del leucograma, cuando eso todavía usábamos el método manual. Y los leucocitos tenemos acá leucopenia, 4300 nomás. Neutrófilos segmentados tenemos dentro del rango en relativo, pero fíjense que nos fijamos en lo absoluto y tenemos neutropenia. Tenemos los neutrófilos en banda, están dentro del rango. Linfocitos está bajo, tenemos linfopenia, tenemos eosinopenia, tenemos monocitosis absoluta, perdón, relativa pero no absoluta. Tenemos un 6% de linfocitos reactivos y un 3% de linfocitos granulares. Aparte tenemos eritrocitos bajos, hematocrito, o sea, tenemos 4.710.000 del eritrocito, tenemos 31% de hematocrito bajo, tenemos 9,4 hemoglobina bajo, tenemos el volumen corporal normal, tenemos la concentración de hemoglobina baja, la hemoglobina normal, la proteína total está normal, eritrocitos de morfología normal. Plaquetas tenemos 38.000 nomás. Y presencia de una megaplaqueta. ¿Qué encontramos en el frotis? Encontramos una mórula de Ehrlichia. Entonces, si ustedes tienen una zona endémica como la nuestra, si tienen, eh, si tienen trombocitopenia, entonces el paciente tiene Ehrlichia. Pero fíjense cómo nosotros acá ya tenemos trombocitopenia, tenemos leucopenia y tenemos anemia. Y con esto podemos diagnosticar el animal. Se le trató con doxiciclina 28 días y después de los 28 días ya estuvo mejor y tuvo leucocitosis con neutrofilia, monocitosis, la parte roja estuvo normal y sus plaquetas normales al cabo de 28 días. Y muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, nos vemos en la clase sincrónica el martes para que ustedes hagan sus preguntas. Plaquetas normales entonces después de un mes. Y tenemos esta leucocitosis.